Bueno, bienvenidos a este espacio de seguidores. Este es un episodio muy bonito con Néstor Díaz. ¿Cómo estás, Néstor? Muy bien, gracias a Dios, aquí tranquilo y en paz. Ok, Néstor, estos episodios donde yo hablo con alguien por primera vez me gustan porque realmente no conozco a la persona, ¿verdad? Y pues creo que va a ser bonito conocer un poquito de usted. Todo lo hemos visto hablando en redes sociales a usted de muchos temas teológicos. No he visto muchos episodios contando su testimonio, ¿verdad? De vida puntualmente. Puede que haya Sí, algún contenido por ahí, a mí se me haya escapado, pero se habla de muchos temas, ¿verdad? Pero no. por lo menos en mi canal no he hecho eso. Ok. Me han invitado a algunos canales donde hemos hablado un poquito. Creo que en el de Will Graham tuve la entrevista que él me hizo, la primera que me hizo fue justamente hablando un poquito de mí. Y hace mucho que estuve pensando si hacía un video de ese tipo de videos, 50 cosas sobre mí, Ajá, ok. pero no me he animado a hacerlo. Y prácticamente por esa razón casi no tratamos ese punto, pero para mí es un placer poder compartir esa parte y cualquier pregunta que tú quieras hacerme de índole personal, estoy totalmente dispuesto a responderla. ¿Cuándo empezó ese anhelo suyo de estudiar teología? Caramba, desde el principio. De hecho, yo vengo de un hogar medianamente cristiano, voy a decir, Ok. porque mis padres no lo eran, pero mi abuela sí, mi abuela de parte de madre. Ella fue una gran influencia para mí en mi vida. Y ella tenía una Biblia enorme que tenía algunas imágenes, o sea, una Biblia grande, Ujú. de ese tipo familiar, que tienen incluso los récords de bodas y de bautizos y eso. Y tenía también unas imágenes insertas en cada cierto espacio de páginas, o cada cierta cantidad de páginas. Eran selecciones de grandes retratos de los grandes pintores del pasado y con personajes específicos de la Biblia, es decir, una sección que tenía Noé, todas las pinturas que había de Noé, o sea, un retrato ahí de Ujú. Noé edificando el arca, otro del arca, una pintura ahí de Bruegel, el viejo, qué sé yo. Ok. Y tenía, cada pintura tenía una descripción del personaje. Mm. Eso a mí me llamaba mucho la atención. Y por lo tanto yo aprendí a leer y uno de los primeros libros que leí fue la Biblia. O sea, la Biblia es uno de los libros con los que yo aprendí a leer. Mm. De hecho, yo recuerdo que a mí me regalaron una Biblia en el año 1992, que acababa de salir una 92-93, una Dios habla hoy, una Dios habla hoy, edición interconfesional, tenía deuterocanónicos incluidos. Ujú. Yo tenía 7 años, 7 años, me la leí entera, Mm. con 7 años de edad. Luego, al año siguiente, creo que fue el 94, que tenía 8, yo ingresé a un colegio jesuita. Ok. Me ingresaron a un colegio jesuita. Y en ese colegio yo tenía una Biblia que exigían que tuviésemos, una Biblia latinoamericana, con edición de estudio, y ya había abrazado el catolicismo romano, había abrazado ya la teología liberal en la interpretación de muchos de sus tópicos. Ujú. Y los jesuitas tenían prácticamente, o habían abrazado en ese caso, una teología liberal en la interpretación, por ejemplo, del Génesis. De modo tal que a nosotros, yo tenía 8 años, nos enseñaban sobre la hipótesis documentaria de Julius Wellhausen y de Graf. Entonces ellos nos dieron una Biblia, la Biblia latinoamericana, edición de estudio, y yo me la leí completa también a los 8 años, con las notas de estudio, por cierto. Ujú. Néstor, una explicación rápida de esa teoría porque realmente no la he escuchado. La teoría de Julius Wellhausen. Ajá. La teoría Graf-Wellhausen es una hipótesis que se entronca dentro de la crítica textual alta, la alta crítica textual,
que trata de identificar la paternidad literaria de los libros. Es una teoría que se propuso en el 19, especialmente en la escuela de Tubinga, por el profesor Julius Wellhausen, aunque ya venía con precedentes de otro erudito que se llamaba Graf, por eso es que se llama Graf Wellhausen. Ok. Y esa hipótesis sostiene que el Pentateuco, porque es una hipótesis solo casi para el Pentateuco, que el Pentateuco no fue escrito por Moisés, sino que fue escrito por varios autores diferentes, muchos de ellos procedentes de épocas distintas, y que se fue escribiendo en un proceso histórico de redacción que abarcó posiblemente desde el siglo IX a.C. hasta más o menos el siglo V a.C. Entonces, en ese periodo de tiempo, de más de unos 500 años, en ese periodo de tiempo, se redactaron los 5 libros que hoy llamamos 5 libros de Moisés o Pentateuco. Y que el Génesis, Génesis, por Éxodo. ejemplo, Ujú. fue escrito por más de 3 o 4 autores. Fue manoseado Mm. incluso por más de 5 autores, sostienen ellos. Y ahí es que nace la teoría del yavista, del eloísta, que de acuerdo a los nombres de Dios que utiliza el Génesis, se supone que fueron escritos que recogen la tradición de un autor llamado el eloísta, pero no sabrían cómo se llama. Le llaman el eloísta porque le gusta usar más el nombre de Elohim que el de Yahvé. Mm. Y Ok. al yavista porque le gusta más usar el nombre de Yahvé que el de Elohim. Entonces Ujú. lo que supone la teoría es que el eloísta es más antiguo y porque utiliza el nombre de Elohim, que es un nombre más Ujú. genérico, mientras que el yavista es más reciente y que parece que representa una facción dentro del mundo dentro del mundo judío antiguo, el mundo israelita, de de una persona que quiso, quizás un profeta, que quiso que que el culto de Yahvé se impusiera por encima del culto de Elohim. Entonces, como que era Mm. una especie de trifulca de dioses Sí, impuesta por dos cultos distintos, por aunque dos era el autores mismo, diferentes, pero... que generaron Ujú. dos tradiciones distintas que terminaron Mm. compiladas en un solo libro. Esa Mm. es la hipótesis de Wellhausen. Ey, pero es un tema bastante profundo para un niño de 8 años. O- Imagínate, imagínate. Sí, Eso es ya lo que quiero a- resaltar. al menos yo llevo bastante, bueno, llevo bastante de estar metido en la Biblia y, ¿verdad? Sí, Crecí desde niño con todo esto, pero no, son temas que ya me imagino que no, se ven ya más no, son parte académicos. de mí. Ya no Ok, me imagino ok, haciendo o interesándome en otra cosa. Me ha interesado en otras cosas, pero se ha convertido como en el epicentro que ujú, evalúa todas las cosas que hago después. Así que ok. gracias a lo que me frustraron la niñez. Ok, sí, no, bueno, fueron enseñanzas bastante valiosas. Entonces, muy pequeño empieza entonces con todo este tema, pero ¿en qué momento, digamos, usted hace de Jesús el Señor de su vida? Muy buena pregunta. Eh, Mi abuela era metodista. Ella me llevó a una campaña que estaban haciendo. Yo tenía 7 años y supuestamente, bueno, eso fue lo que ella me dijo, Mm. que yo pasé al frente, pero yo no lo recuerdo. Sí recuerdo que durante toda mi infancia, por lo menos, el Señor me perseguía. Debo decir que el Señor me perseguía. Porque yo no venía de un hogar cristiano, o sea, mi abuela. Mi mamá no lo era, mi papá no lo era, mis padres se separaron. Yo viví un tiempo con mi padre, que era una persona que el temeroso de Dios, pero no era un hombre de iglesia, nada por el estilo. Entonces, tenía un tío, bueno, tenía un tío político, que él era metodista, había sido adventista y se hizo metodista, y él nos llevaba los domingos a la iglesia metodista. Y luego tenía un tío político, pero un tío natural, un tío biológico, un hermano de mi mamá, Ujú. que comenzó a recibir a los bautistas en su casa. Hacían reuniones y como yo vivía en la casa de mi abuela y mi tío vivía cerca, era vecino, hacían las reuniones allí. Entonces, los domingos iba una metodista, los martes creo que era que hacían
estos estudios bíblicos. Lo hacía en mi casa, en un círculo bautista, y eventualmente conecté con los bautistas. Ujú, Entonces, comencé a asistir a la iglesia bautista. Pero mi encuentro con el Señor se dio cuando tenía 15 años. ujú, Se dio en el año 2001, en ese año. Realmente fue el 31 de diciembre del 2000, o de 2001. ok, 31 de diciembre del 2001, pasando para el 2002. Entonces, a partir del 2002, inicié un proceso, fue un encuentro muy profundo con Dios. Uh, Entré en una especie de crisis, una crisis que me duró 2 años. No es una crisis de fe, es una crisis existencial a ujú, partir de ese encuentro. Porque me sentía inmundo, me sentía pecador, sentía que no sabía cuál era la razón para la cual debía vivir en esta vida. mm, Y pasé mucho, o sea, fueron 2 años terribles en ese sentido. Me las pasaba orando, deseaba estar en la presencia del Señor, me sentía más seguro en su presencia, refugiado allí, lloraba, ujú, oraba y lloraba. Largas horas, regresaba del colegio y me tiraba, duraba la tarde entera orando y llorando, orando y llorando. mm, Incluso mi familia pensaba que yo estaba perdiendo la razón. Y llegó. mm. Pero una de las psicólogas dijo que ella sabía que lo que me estaba pasando no era nada de la mente. Y ella se lo comunicó a ellos y les trajo más paz. Mm. O sea, Entonces, ¿era una psicóloga cristiana o...? no creo que fuera cristiana, Ok, no lo creo, interesante que pero persiguiera fue algo muy así. atinada. De hecho, la Ok. psicóloga cristiana no fue atinada, no atinó. Mm, Esta psicóloga, una mujer que fue educada en Rusia, si mal no me acuerdo, ella atinó, ella realmente dio en el clavo. Dijo, no, él es más inteligente de lo que ustedes suponen. Déjenlo tranquilo, mm, que él está pasando un proceso interno con Dios. mm, Una piedra. Entonces, después después de ahí, porque en ese proceso yo siempre fui muy ávido de la lectura. Yo nunca pedí libros, nunca pedí juegos, siempre pedí libros de regalo. De mm, hecho, yo armé mi biblioteca cuando tenía 8 años. Comencé a armarla con mm, libros que me regalaban. A veces iba a la casa de una hermana de mi abuela y buscaba entre los libros que ellos tenían a veces arrumbados. ujú, Y los libros que siempre me llamaban la atención eran los de historia. Siempre me gustó la historia. ujú, Entonces tomaba la historia y los iba compilando y los leía. Y siempre los leía en voz alta y ok, pausadamente, respetando los signos gramaticales y todo eso. O sea, desde ujú, pequeño. Pero cuando me dio esta crisis, perdí el deseo de todo. O sea, no quería ni siquiera leer, ujú, nada. Simplemente desaparecerme, extinguirme en lloros, lamentos y moquidos, o sea, en mm, quejidos, ujú, quejidos guturales, gritando, queriendo que se me extinguiera la existencia. No me daba hambre. De hecho, duré mucho sin comer, o sea, duré uh, ayunando, si mal no recuerdo, duré casi como 4 semanas en la que no comía nada. O sea, tal vez al final de la semana me comía algo así, pero era como continuo. Y a ujú, veces me daba hambre, pero yo me forzaba, ¿no? Porque deseaba hacer algo, o sea, algo. Entonces, en ujú, ese periodo de mi vida, comencé a tener las más hermosas experiencias. Es decir, comencé a tener un encuentro más cercano con la palabra de Dios, mm, a profundizarla mucho mejor, a entenderla mejor. Y comencé a tener visiones de cómo era el cielo. O sea, digo visiones, pero eran más ensoñaciones que otra cosa. ok. Ensoñaciones. Y Ah, eso,
Perdón, Néstor, ¿a qué se refiere? Ensoñaciones, como... Cuando digo ensoñaciones es, no sé si te ha pasado que estás sentado cómodo, cierras los ojos y comienzas a ver algo, o sea, comienzas a Ujú, imaginar ujú, cómo ujú, sería algo. Entonces te pierdes y esas ensoñaciones van creando una historia. No sé ujú. si te ha pasado. A mí me pasó mucho. Sí, sí, sí. Y tuve ensoñaciones de esa manera. Y eso me encandilaba el corazón. Que deseaba estar ahí, en ese lugar. Y a partir de ahí, entonces comenzó mi historia. Luego me mudé de mi ciudad. Me fui a la capital de mi país. Me mudé solo. Ya había cumplido los 19 años. Me trasladé para estudiar psicología allá y encontré unos hermanos pentecostales muy buenos, hermanos, Ujú, tremendos muchachos. Y como vivía en la zona y no me quedaba una iglesia bautista cerca, me comencé a congregar con estos hermanos en las asambleas de Dios. El pastor Pedro Gómez, que ya falleció, y experimentamos, o por lo menos yo vi lo que era experimentar un despertar. Una iglesia que despertó en ese momento, comenzó a impactar la comunidad. Eso me ujú. impactó muchísimo. Me encontré ahí y comencé a desarrollar mis habilidades para predicar en ese caso. Yo era muy tímido, pero esa timidez se venció después de ese proceso que yo te menciono. Mm. Eso fue Sí, más o menos un resumen. pero sí, quisiera como desmenuzar un poco más ese evento, porque creo que me lo contó como muy natural para usted, ¿verdad? Pero alguien que está afuera y escucha de un joven de 15 años en una situación de estas, ¿verdad? ¿Tenés hijos hoy en día, Néstor? No, No, ok. no. Bueno, tal vez con Nunca, un... nunca me casé, ni Ok, nunca tuve hijos. Todavía no he perdido la esperanza, pero ok. Pero bueno, tal vez con un espíritu de papá, ¿verdad? O ver a un hijo suyo, joven de 15 años, tan metido en las cosas de Dios. ¿Con quién vivías en ese momento? ¿Tu papá o tu mamá? yo, ¿O con no, tu yo no abuela? solo. No, a los 15 años, en A ese los momento. 15 años vivía con mi Sí, abuela. con su abuela, ok, Sí, porque mis padres se separaron cuando yo ok. tenía 10. Ujú, Entonces, me fue a vivir a la casa de mi abuela, realmente, pues mi abuela vivía en Estados Unidos. ujú, Estamos hablando de República Dominicana. Luego en el 2000, perdón, en el 99 a mi abuela le dio un derrame ujú, y la llevaron para allá y vivió hasta el 2007. Se fue con el Señor en el 2007. ok. Un evento muy interesante ese. Mm, Y en ese tiempo, yo, que era un muchacho todavía, tenía 14 años, me quedé para cuidar a mi abuela. La cuidaba. mm, Teníamos un vínculo muy cercano, mi abuela y yo. Entonces, yo era quien la masajeaba, la bañaba, todo, tú sabes. ujú, ujú, Por supuesto que yo no, o sea, no, yo era uno de los que ayudaba en eso. No era el único que lo hacía, obviamente, sino uno de ujú, los que ayudaba porque también estaba nuestra nana, que ujú, era la que realmente se encargaba de casi todo eso. Pero a veces, cuando la nana vacacionaba, entonces yo también me quedaba ahí. Y hubo un tiempo que la nana no tuvimos a la ama de llaves, que era la muchacha, tuvo que retirarse. Entonces yo me quedé, aprendí, ujú. cuidaba mucho de mi abuela, la cuidaba. Entonces, eso, eso permitió más que todo que mi abuela, que oraba mucho por mí, mi abuela me presentó desde que yo estaba en el vientre. Ujú, Entonces ella por lo menos pudo ver el comienzo del desarrollo. No lo vio completo, pero ok. vio el inicio. Sí, pero qué interesante para ella en ese momento tener un joven en su casa eh, con este tema que usted me comenta cercano a Dios, ¿verdad? Y en esta crisis existencial, ¿qué ayuda tuvo de ella en ese momento? Aparte, bueno, me mencionó el tema del psicólogo, pero eh, ¿cuál fue ese acompañamiento? El acompañamiento que ella me dio, Ujú, no siempre orábamos juntos. O sea, ok. cuando yo salía del lugar después de orar horas y horas, me sentaba con ella
y comenzábamos a cantar himnos, de esos himnos bien antiguos. Ujú. Porque cuando yo era pequeño, que visitaba a mi abuela, que visitaba con mi bisabuela, su mamá era también cristiana. Ellas se levantaban en la madrugada a Mm, orar juntas en la sala. Y esa es una imagen muy marcada en mi mente infantil. O sea, mis recuerdos infantiles tienen a mi abuela y a mi bisabuela, imagínate, dos generaciones diferentes, con una tercera generación, quiere ser una cuarta, orando en una misma sala. Esa experiencia la tuve yo. mm, Orar con mi bisabuela y con mi abuela. mm. Es, es necesario estar con la familia, ¿verdad? En esas Eso situaciones, impactó pero... mucho mi vida. Debo decir que el Ujú, altar familiar impactó mucho mi vida. mm, Un consejo que yo siempre doy a los hermanos acá en la iglesia que tienen familia es levanten el altar, oren con sus hijos, porque eso me impactó a mí. Te digo, es un recuerdo que está impreso ahí, no se me mm, olvida nunca. El recuerdo de ver a mi bisabuela y a mi abuela orando juntas es mm, una belleza, eso es algo increíble. mm. Wow, Néstor, voy a leer un pasaje aquí de la Biblia. por Dice, supuesto. 2 Timoteo 4, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Bueno, y sigue diciendo, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias. Usted me mencionó varias líneas, ¿verdad? Me mencionó que estuvo en algún momento con un poco en línea, no sé si fue, la primera que me dijo adventista fue, no, metodista, perdón. Sí, Después me metodista, mencionaste bautista, después me mencionó que llegó en una este iglesia tiempo pentecostal. donde empezó a predicar fue con hermanos de Asambleas de Dios Pentecostal. Sí, sí. Entonces, ¿cómo, em, cómo definimos esa sana doctrina? ¿Cómo usted, desde su experiencia de vida, empezó a entender y a decir, no, yo tengo que apegarme a la Biblia, tengo que buscar esa sana doctrina y no ser un maestro, un Néstor conforme a sus propias concupiscencias, digamos, y Sí, sí. empezar a moldearse? Ah, en los hermanos pentecostales me llamaban el Ok, bautista infiltrado, ¿verdad? ok, Porque ellos siempre supieron que yo era bautista. Lo que ok. pasa era que por necesidad yo me quedé con ellos y fue un momento muy bueno, en la providencia del Señor lo permitió. Y eso creo que Dios lo permitió para enseñarme algo, para enseñarme a descubrir la diversidad del mundo cristiano Ujú, y que hay belleza en esa diversidad. O mm, sea, el mundo cristiano evangélico es un mundo hermoso porque es diverso. ujú, Y eso me ha permitido a mí ser abierto con todos los hermanos cristianos, es decir, con todos los cristianos evangélicos como tal, y no marcar barreras que nos separen, como lamentablemente hacen muchos. mm, Yo creo en la posibilidad de que un hermano pentecostal pueda comulgar con un hermano luterano, por ejemplo, o con mm, un hermano bautista, o con un hermano metodista. mm, Porque, porque son parte del mismo cuerpo. Y el ujú. cuerpo no todo es mano, ni todo es ojo. Sí, Eso es tal vez para muchos es una especie de adhesión ciega, ujú, de utilizar el texto de 1 Corintios 12 como una especie de adhesión ciega para justificar una multiversidad en el ámbito de la experiencia denominacional del protestantismo. Pero yo no lo veo así. Yo creo que es lo correcto. Es decir, Dios se goza en esa, Dios se deleita en la diversidad. ujú, Y cada una de estas experiencias tiene su propio trasfondo histórico. Ahora, lo que uno siempre debe tener elementos comunes sobre los cuales nos aferramos. Esos elementos comunes de fe están definidos ya en el credo, están definidos ya como se ha indicado muchas veces en la experiencia histórica y en las palabras de Dios. Así que
si hay diferencias en lo secundario, uno aprende a prestar atención a las referencias importantes que valen. Ujú. Por supuesto, con esto yo no estoy diciendo que nosotros tenemos que negar el hecho de que hay elementos que no podemos transar, por Ujú. supuesto, pero que esos elementos que no transamos, nos vamos a sorprender cuando vamos a descubrir que estos hermanos tampoco los transan, cuando sabemos hacer la diferencia entre lo primario y lo secundario. Entonces yo creo Ujú. que a mí me enriqueció mucho esa experiencia. Entiendo, no comparto muchas de las cosas, a veces se las corrijo, pero eso no quiere decir que no podamos compartir como hermanos. De Claro. hecho, lo disfruto muchísimo. Ay, y algo que justamente hoy yo estaba meditando con este tema porque he tenido grabaciones en el podcast y yo he invitado gente de muchas, pues de muchos trasfondos de doctrina, ¿verdad? Pues han habido personas que me han comentado su experiencia y su forma de conocer a Dios a través de una experiencia espiritual que, por ejemplo, yo no la he percibido, ¿verdad? Y no va a hacer spoiler, ¿verdad? Prefiero que la gente vaya a cada episodio, ¿verdad? Y vea cuáles. Pero sí, estaban meditando porque en una grabación un hermano me estaba señalando una corriente de doctrina y diciéndome, bueno, ahí habían iglesias, pero yo fui ahí y yo establecí mi iglesia, ¿verdad? O yo establecí una iglesia con sana doctrina. Y yo eh, he escuchado eso varias veces, ¿verdad? En el ámbito cristiano, ¿verdad? Que voy a tener una iglesia de sana doctrina, pero creo que hay una brecha muy fuerte entre sana doctrina y sana práctica, si es que el Sí, término se sí. vale, ¿verdad? La Porque... ortodoxia dictamina el camino que debe asumir la ortopraxia, Ujú. pero la ortopraxia lo único que tiene de primario es a la ortodoxia. La Ok. ortopraxia es en sí secundaria, ¿entiendes? Ujú. Claro, la práctica de fe no, o sea, Ujú. la praxis de fe es absoluta. Como cristiano yo tengo que amar a mi prójimo como a mí mismo, ¿verdad? Que eso es Ujú. ortopraxia. Pero en los ámbitos litúrgicos o ceremoniales, porque la ortopraxia tú la segmentas en lo ceremonial y lo moral. Y en lo ceremonial la cosa cambia. Ujú. Por eso es que yo miro con sospecha a algunos grupos dentro del mundo reformado que reniegan de la espontaneidad del culto que se da, por ejemplo, en iglesias metodistas o pentecostales. Ujú. Esa espontaneidad. ¿Por qué? Porque quieren crear una suerte de homogeneización y de que Ujú. todos tenemos que cantar un tipo de canción con un tipo de instrumento y con un Ujú. tipo de música. Ujú. Eso yo no lo veo correcto. O sea, yo Inclusive, entiendo que la experiencia cristiana primitiva se caracterizó por la diversidad en la ujú, expresión devocional de cada comunidad. Cada comunidad oraba como sabía. y cada carta a las iglesias de Pablo, por ejemplo, ataca problemas distintos, ¿verdad? Ahí es donde también podemos ver que cada quien también cayó en sus propios, tenían sus propias prácticas que los llevaban a diferentes cosas y Ujú. tenían sus propios errores, ¿verdad? Sí, Y claro, claro. yo, yo estoy muy involucrado en el tema del sonido y de la música en mi iglesia y hay cosas que yo le digo a la gente, la Biblia no me dice cuántas canciones tengo que cantar, ni qué tan largo tiene que ser el tiempo de música, ni, ¿verdad? Pero vamos a hacer esto porque estas son las personas que habemos, ¿verdad? Si hay, cuando toco con músicos buenos y puedo tocar mucho tiempo y hacer algo muy largo, ¿verdad? Pero sí, a veces nos falta un poquito esa empatía con la forma de otras personas de, pues, experimentar su fe. Hablaba de un episodio de un amigo en Senegal, ¿verdad? Y él me contaba cómo la alabanza es una alegría profunda que ellos están, porque ellos en su forma de ser y en su sociedad no tienen nada. Y cuando ven el honor de ser hijos de Dios, no tienen más Sí, que una alegría tremenda, ¿verdad? Y pues está otro tipo de alabanza, de mucha meditación. Entré a una iglesia en Europa donde ellos tenían
el tiempo de alabanza era un lugar completamente callado, ¿verdad? Así, velas por todo lado y no había, o sea, no había alabanza, ¿verdad? Era más bien entrar a meditar en el Señor y de ahí, creo que también Sí, es válido. es muy común en algunas iglesias Ujú. porque se entiende que la alabanza es como una especie de distractor. Sí. En cierto modo lo es. Ellos tienen un punto, pero tener un punto no es tener toda la verdad. Ese es Ujú. el problema con ellos. Claro. Néstor, yo para este episodio o para este momento aquí de nuestra conversación hice algunas preguntas en redes sociales ¿verdad? De algo que la gente quisiera preguntarle y pues Ya, algo que justamente usted me mencionó en su testimonio es a los, si no me equivoco, 8 o 9 años me dijo que empezó a leer una Biblia jesuita. em, que estuve estudiando con jesuitas y leyó una sí, yo estudié Biblia. en un colegio jesuita. Ajá, y me Nos mencionaste que dieron, leíste. Ajá, nos dieron perdón. una Biblia, la Biblia latinoamericana, Ok, que tenía notas de estudio, pero también nos entregaban panfletos de Ignacio de Loyola. ok. De hecho, los ejercicios espirituales de Ignacio de Loyola, yo los leí cuando tenía 7 años. Es que cada vez que yo lo pienso, me causa esta risa porque es que eran unos abusadores. Pero, pero ellos seleccionaban también. Yo recuerdo que ellos hicieron una especie de selección de los mejores estudiantes, los que tuviesen un CI más elevado, y los iban a enviar a Europa a estudiar. Mm, Y yo fui uno de los agraciados. Y yo era uno de los más pequeños. Te digo que tenía 7 años, iba para 8. Habían elegido de los estudiantes que estaban ya en término y me eligieron a mí. Pero no salí porque cuando ellos le comunicaron a mis padres que me iban a llevar a Europa y que posiblemente no me iban a ver por mucho tiempo, ellos prefirieron que no. Entonces, por esa razón no viajé en esa ocasión. Y a veces yo lo analizo y digo, fue la misma mano del Señor que estuvo ahí. mm, Porque tal vez hubiese sido un hijo de Dios, tal vez hubiese conocido a Cristo, porque la elección depende de Dios, no de mí. Pero la historia hubiese sido diferente, quizás eh, hubiese llegado a la meta, pero con más cicatrices que las que tengo ahora. mm. Es posible. No, pero tal vez a lo que quería también hablar era que ahí usted tuvo en una edad temprana como cierto en su vida un tema que es, por ejemplo, los libros deuterocanónicos que me mencionó. ¿Cómo fue ese proceso suyo para usted llegar a aceptar y decir, bueno, esto no lo considero parte de palabra de Dios? O hay un término que se usa y lo voy tal vez a hacer un poco más fácil para quienes no estamos tan metidos en teología profunda, que es el término de sola escritura, ¿verdad? O de una revelación de la palabra de Dios. Entonces, ¿cómo fue ese proceso suyo para entender eso que leyó tan temprano? Es muy común que un niño lo que aprende muy joven, ¿verdad? Es su verdad. Y cómo salirse de ahí y decir, mira, esto no es palabra de Dios. Ok, primero creo que el valor que yo le tenía a la Biblia era grande, era enorme. A la Biblia como tal, como concepto Biblia. Ujú, Y esto inculcado por mi abuela. Ahora, cuando yo leía, como ha pasado tanto tiempo, a veces a uno se le van olvidando las sensaciones, ¿verdad? Los hechos no, pero sí las sensaciones. Y es difícil que yo pueda recordar lo que yo podría haber sentido mientras leía las escrituras. Lo que sí yo me percataba cuando la leía así pequeño, porque era muy despierto, era que los deuterocanónicos no, no me generaban el impacto que generaban los otros. O sea, la mm, sensación, me refiero a eso. ujú, Pero eso no es lo suficientemente sólido como para crear un caso en contra de los deuterocanónicos, obviamente. ujú.
El conocimiento de por qué no eran canónicos lo conocería yo mucho después. O sea, lo conocería yo ya para el 2001, cuando comencé otra vez a leer. Bueno, Ujú, 2001, 2001, antes de la crisis, mm, antes del momento en que me pasé como esos 2 años. Y luego, después de esos 2 años, obviamente vino el deseo de poder seguir leyendo mucho más. Y eso me permitió actualizarme con respecto a las posturas que había ujú. y crear argumentos en contra. Ujú. Ok. Y ya que estamos hablando de esto, Néstor, la gente dice, bueno, la autoridad es la Biblia, ¿verdad? Y muchas iglesias dicen la autoridad de la Biblia, pero en el tema tal vez de las versiones de la Biblia, ya que estoy con un teólogo, ¿verdad? Quisiera escuchar su perspectiva al respecto. ¿Cuál Biblia? Me reí porque Bueno, no sé si ya tenés hace un mucho. material ahí, ¿verdad? De todo esto. Yo entiendo que todas las versiones bíblicas, independientemente de las que podamos considerar entre comillas defectuosas, tienen su valor. Todas. Para el homileta, esa pregunta se responde diciendo que se deben tener varias ediciones bíblicas. Y yo creo que eso es lo correcto. O sea, yo no me decantaría por una en particular. Ahora, cuando a mí me hacen la pregunta, yo siempre digo, hay dos paradigmas de traducción. Está el paradigma literal o textual y el paradigma parafrástico o dinámico, conceptual. En el primero predomina traducir las palabras tal y como están. En el segundo predomina traducir las ideas de las palabras. Si tú prefieres una traducción literal, BTX cuarta edición es una de las mejores. Si tú dices, no, me gusta más la traducción dinámica, entonces tú puedes recurrir a la PDT, la palabra de Dios para todo, o a la TLA. Si tú quieres una combinación de ambas, bueno, ahí está la NTV. Mm, Creo que cada preferencia por una determinada versión va a descansar justamente en eso. Va a descansar justamente en qué tipo de paradigma te gusta más para que se interpreten los antiguos escritos hebreos al español. ¿Entiendes? Eso por ahí es que claro. va la respuesta. Ok, está bien, no, el tema de sola escritura ¿verdad? Es todo porque por una frase que se quite, ¿verdad? De una u otra versión Exacto. salen doctrinas completas, salen iglesias completas con prácticas distintas, Uh-huh. y es bastante complicado. Estaba escuchando con el tema, por ejemplo, de cómo se estableció el canon, que en su momento en la iglesia primitiva era o sea, era muy común lo que ya la gente estaba usando como canon, ¿verdad? Nada más que llegó un momento en donde dijeron, ok, estandaricémoslo y tengamos esto, ¿verdad? Y esto es la palabra, pero ya en la práctica, ya las iglesias sabían y tenían un, un canon, ¿verdad? Definido. Yo sé que esto viene, pues, un poco paralelo al tema de las traducciones de la Biblia, pero van más o menos de la mano con todo este No tema va de de los la mano. libros de... Sí, la formación del canon del Antiguo Testamento es un tema que se ha estudiado mucho, es un tema muy amplio, no es un tema del que tú puedas estar eh, del todo concluyente, no porque el tema no se haya concluido, sino porque hay líneas que te permiten hacer interpretaciones y esas líneas generan sus propios consensos como tal. Pero el consenso genérico, el consenso general en este caso, apuntaría directamente a que nosotros entendamos que el Antiguo Testamento, por lo menos, se cerró en 3 etapas. Por eso está segmentado en 3 divisiones: Torah, Nevim, Ketuvim, ley, profetas y salmos o Ujú, escritos, porque se cerró ujú, en etapas. Y cuando se cerraba una etapa, esta se convertía en regla de fe para la siguiente. Por eso
los profetas utilizan a Moisés para evaluar a sus reyes. ¿Entiendes? Ujú. Ese punto es increíble, difícil de poder derrumbar. Mm. Los, y el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento, tú puedes construir un caso para el Nuevo Testamento en su canon. Ujú. El caso te lo puede construir en 4 puntos. Primero, todos los escritos del Nuevo Testamento son del siglo I. Mm. No hay uno solo del siglo II. Y la actualización de la adaptación de los evangelios, del Corpus Paulino, hace que más sólida sea esa idea. Por ende, los creyentes consideraban que los escritos que se escribieron después de esa era no podían ser considerados canónicos como tal. Pero claro, esto no es una impresión asignada porque los creyentes lo quisieron, no, sino porque así venía en el Mm. paquete. Es decir, los escritos paulinos vienen con el sello del apóstol Pablo. Los evangelios vienen con el sello de algún otro apóstol. Ujú. Pedro también. O las epístolas pastorales. En ese caso, como se convierte en un punto importante acá la fecha, se ha desarrollado esto del criterio temporal, y el criterio temporal es un criterio para indicar qué libro es o no parte del canon del Nuevo Testamento. Ese criterio de lo que muchos más llaman silencio, pero es un criterio de tiempo. Lo vamos a ver replicado incluso en listas como la del fragmento muratoriano, donde se dice, por ejemplo, que el pastor de Hermas es leído en la iglesia, pero no se considera canónico, porque fue escrito después de que Mm. hayan muerto los apóstoles. Entonces, por esa Mm. razón, es que este criterio temporal nace de ese primer punto. El segundo es que no solamente todos los libros del Nuevo Testamento son del siglo I, sino que todos estos libros se autorreferencian. Es decir, Mm. Pablo coloca a Lucas a la par de Moisés en el capítulo 5, verso 18 de 1 Timoteo. Mm. Pablo dice que la carta de Colosas debe ser leída en la Odisea, lo que quiere decir que esa epístola tiene una carga autoritaria. Mm. El tercero tiene que ver con el tema de que los escritos del Nuevo Testamento tienen, no solamente son autorreferenciales, sino que pueden ser reconstruidos a través de las citas de los padres. Es decir, son muy citados por los padres. Los padres apostólicos utilizan el mismo método de Pedro y Pablo de colocar a los escritos del Antiguo Testamento a la par de los del Nuevo. Y eso es un Mm. tercer caso. Es una autodefinición del canon del Nuevo Testamento. Y el último punto, obviamente, es el cuándo, que es lo que estábamos mencionando. Así que yo creo que por ahí va la construcción del caso para el canon del Nuevo Testamento. Una pregunta que me hacían por ahí es si usted considera que hay errores por temas de traducción actualmente en la Biblia. O sea, es difícil que actualmente haya. Ujú. Es difícil. Antes quizás, ahora ya no. Porque al poder reconstruirse el texto en cierto modo, tenemos documentos que no se contaban antes para poder cotejar y poder de esa manera crear ediciones críticas. Entonces la edición crítica tiene el texto y te coloca entre paréntesis aquello que no está en el manuscrito más antiguo, Mm. para que tú lo sepas, y te coloca una nota debajo. No te lo quita, te lo deja, pero te coloca un paréntesis y una nota debajo para que tú sepas que ese texto no está en... Que fue como un añadido, digamos. Entiende, exactamente. Ujú. Ok. Hey, Néstor, tal vez volviéndome a su vida, porque creo que me fui mucho
por el hecho este de las preguntas que me pusieron. Y bueno, Sí, también la gente me lo pidió, ¿verdad? Pero no, quisiera, claro. Sí. quisiera ver qué pasó después de esa época con Asambleas de Dios, donde empezó usted a predicar la palabra de Dios. ¿Qué más ha hecho Dios en su vida ya como predicador? O sea, ¿qué más hice? Sí, ¿qué siguió pasando ahí cronológicamente? Me ¿Qué estuviste siguió hablando. pasando? Sí, después Luego del... me Ujú, regresé a mi ciudad natal, me regresé, terminé mis estudios en mi ciudad natal de psicología, hice una maestría y mientras hacía eso, estaba sirviendo en la iglesia, en la iglesia donde me comencé a congregar cuando regresé ujú, con el pastor Tomás, que es uno de los pastores, pero acá en ok, Estados Unidos. En esa época era en Santiago, en República Dominicana. Comencé a producir, escribir. Serví como catedrático, o sea, inmediatamente me pusieron como catedrático en la universidad donde estudié. Y para el 2010 fundamos un programa que se conocía o se conoce como FDL, Formadores de Líderes, donde acercábamos ya la teología a la gente que deseaba aprender mucho. En mm, una época cuando la teología la miraban con mucha sospecha. Entonces nosotros comenzamos a embeber a esos hermanos que venían de la visión más reformada, porque ya para esa época había venido para Santiago y me estaba ya congregando en la iglesia que te menciono. Y a partir de ahí inició este fenómeno de bola de nieve que se fue incrementando con el programa de FDL. ujú, Luego FDL, cuando yo vine a Estados Unidos, vine en el 2017, establecimos FDL en la iglesia donde estoy trabajando y ahí aquí entonces me insertaron en el grupo del equipo pastoral y por ahí la cosa sigue fluyendo. ok, está Uh-huh. bien. Bueno, no, gloria a Dios por su vida, Néstor, que ha podido, pues, disponerse a él a servirle y aprender de la Biblia de esta manera, ¿verdad? Por supuesto que sí. ¿Cuánto tiempo considera usted que alguien tiene que invertirle a la lectura bíblica? Eh, pues al menos para poder, bueno, no sé si tal, es que esa pregunta puede ser muy, digamos, en un plano emocional todos los días, ¿verdad? Y versus un plano académico. Creo que el plano suyo es más académico y ha tenido que estudiar más por este tipo de formación, pero pues, eh, ¿cuánto tiempo hay que dedicarle a la lectura de la Biblia? Yo creo que eso va a depender de cada persona, pero lo ideal es que nosotros le dediquemos por lo menos a la Biblia una hora. Es Mm, lo ideal. O sea, cada mm, día apartar un tiempo especial para leer pausadamente o en oración, dedicarle una hora. Yo creo que eso sería excelente. Una hora mm, de nuestra vida en cada día permite que nosotros tengamos más tiempo de cerca con la escritura. ujú, Y ese sería un consejo. ok. Néstor, ¿qué tema bíblico es el que a usted más le apasiona? A mí qué temas me apasionan, no, no qué temas, sino qué temas. Ajá, ok. Ah, la historia siempre me apasionó, como te dije. Ujú, Así que en la historia de la iglesia, cada vez que puedo leer, disfruto leer la historia de la iglesia. mm, El otro tema que me apasiona mucho es la filosofía. De hecho, fui también catedrático de filosofía. Eh, pero la filosofía aplicada a la teología. ujú. Aplicada, no subsumida, sino aplicada. ¿Cuál es la diferencia entre esas dos, También, perdón? ¿eh? ¿Cuál es la diferencia entre aplicada y sub qué me dijo? Subsumida. Subsumida, ajá. No, la diferencia es que cuando se aplica una cosa es porque esta cosa es llevada a, a la praxis en un punto. Eso es lo que Ujú, quiere decir. Aplicación es como llevarlo a la práctica. Pero subsumida es que desaparece y se extingue para fundirse con la otra. La ok, filosofía no se funde con la teología. ok, Son dos conocimientos diferentes. ok.
Lo que sí se podría decir es que uno es perfeccionado por el otro. Eso sí. En Mm, el caso del conocimiento filosófico lo perfecciona el conocimiento teológico, porque la teología parte de una base epistemológica muy distinta a la ciencia, o muy distinta a la experiencia, o muy distinta a la filosofía. La ok. base de la filosofía es la razón. La base de la teología es la revelación, que no es lo mismo. Mm, ok. Mm. Me decía entonces los temas que le apasionan, la historia de la iglesia, la filosofía aplicada, ¿y qué más? Eh, y finalmente, en ese mismo tenor, la dogmática. La dogmática me ha apasionado mucho. Estoy aprendiendo mucho cada vez que leo de dogmática. La apologética también, la apologética, Ujú, pero ah, cuando voy a comparar historia y dogmática, son los puntos que más ujú. me entroncan. Con, En la teología bíblica he ujú, estado trabajando mucho, porque he estado trabajando con comentarios, y eso te lleva a la dogmática y a la bíblica. Ahora estoy trabajando con el comentario de Gálatas, y terminamos el de Primera de Juan. Así mm. que prácticamente por ahí viene cualquier cosa buena. Ah, bueno. En el tema de la historia de la iglesia, ya que es uno de los temas que más le apasiona, yo tengo una pregunta por ahí. Cuando veo Apocalipsis, al menos las cartas a las iglesias, he escuchado una forma que alguna gente ha utilizado para trazar la historia bíblica en comparación con más o menos las iglesias o las cartas a las iglesias. No sé si has estado Se familiarizado ve con como la eso. iglesia como 7 periodos distintos de la iglesia. Exacto. Y por Sí, sí, ejemplo, sí. ¿cómo ves eso, más o menos? No, no, se aplica, es aplicable, pero no es la intención original del autor. Ok. ¿Entiendes? Ujú, Entonces, yo creo que más se aplicaría a la idea, no de ver etapas históricas ahí, porque a veces no coinciden, ujú, sino en descubrir ahí el metamensaje de que una iglesia puede haber sido fundada por un apóstol y aún así ser rechazada por Cristo. ok. Como pensándolo tal vez, no sé si me puedes explicar un poco más lo que me acabas de decir, porque me dejó. ¿Cómo fue? No sé si me puedes explicar un poco más eso que me acabas de decir, por favor. ¿Qué no entendiste? Me dijiste el tema de una iglesia fundada por un apóstol, pero rechazada por Cristo. Ok, está bien. ¿Cuáles ejemplos hay de eso en la historia? Éfeso dice, Ujú, eh, bueno, Éfeso sabemos que fue fundada por Pablo, Hechos ujú, 19, ¿verdad? ujú, Pero de Éfeso se dice, si no te arrepientes, quitaré tu candelero de su lugar, en Apocalipsis 2:5. ujú, O sea, ahí vemos una sede fundada por un apóstol que va a incurrir en el juicio de Dios y será ujú, quitada. Y fue quitada. Hoy en día ya no existe iglesia en Éfeso. ujú. Y lo mismo Ok. pasa con las otras, fundadas por apóstoles, pero se dice que la iban a vomitar por tibia, que Dios la Ujú, iba a hacer caer en cama, que Dios iba a pelear con ellos. O sea, estamos hablando de sedes que incurren en el juicio de Dios por permitir el pecado. ujú, Entonces, yo creo que el mensaje de Apocalipsis, la intención del autor ahí es mucho más coherente, entender que es un mensaje de advertencia para iglesias que supone que son etapas históricas. ujú. Sí, no, yo pues he escuchado esta línea, ¿verdad? Y quería traer la colación. Claro. No me he metido en la historia de la iglesia de lleno, ¿verdad? Y no sé si de repente tal vez usted tenga alguna pincelada de historia de la iglesia ahorita para conversar, pero eh, creo que el tema es bueno aprender cuando vemos la historia de los errores del pasado, ¿verdad? Ujú. Entonces, no sé tal vez qué errores usted ha visto a lo largo de la historia que hoy en día debamos de aprender. ¿Qué errores yo he visto o que yo haya cometido? O al menos con la historia de la iglesia, más bien, la iglesia qué errores ha cometido y... ¿Qué errores se ha cometido en la historia de la iglesia? Wow.
Muy buena pregunta, porque es muy amplia. Ujú. Tal vez lo correcto sería, para poder amplificarlo mejor, es en torno a ver a la iglesia en el conjunto de sus sedes. ¿Qué sedes? ¿Qué pecados han cometido sedes para ser obviamente condenadas por el mismo Señor? Mm, El catolicismo romano, cuando insertó la idolatría, defendiéndola con subterfugios, incurrió en el juicio de Dios. mm, Eso es, por ejemplo. Otro ejemplo, el tema del progresismo actual, es decir, la inserción de las ideologías de género, de los intereses de los lobbies, como pasó ujú, con el camino de la sinodalidad, el EICAR recientemente es otro ejemplo. mm, Eh, Podríamos agregar el rechazo a la palabra, que se da en sedes, no solamente en la ICAR, sino en otras sedes. ujú, La dilución de la palabra por la procura de un rema nuevo, por ejemplo, como se dio en algunos grupos neopentecostales. O sea, creo que esos son evidencias de sedes que han incurrido en el juicio de Dios. Y de mm, hecho, Tertuliano decía, por ejemplo, con respecto a la idolatría, que cuando se da, eso es evidencia de que Dios abandonó una sede. Cuando la idolatría se desarrolla en una sede mm. eclesiástica. Es necesario que aprendamos de estas cosas del pasado, ¿verdad? Y no, bueno, mencionaste algunas del presente, ¿verdad? El tema del progresismo es muy triste hoy en día, pero qué importante tener una iglesia y fundamentada en la Biblia y en lo que Dios quiere y no olvidarnos de la ley, ¿verdad? Pero muchas gracias, Néstor, por este espacio. Yo sé que hablamos de muchos temas, muchas pinceladas, pero pues eh, siempre hace falta mucho espacio para ya meterse de lleno en el... No, y no será la última vez. Siempre podemos hacer este cotorreo, como dice mi amigo Murcia. Excelente. De hecho, tengo un episodio con él. Ahí lo voy a estar publicando. Bueno, cuando usted esté viendo este episodio, probablemente el episodio con Jonathan Murcia ya va a estar publicado. Entonces, pueden ir ahí a ver el episodio, el canal de YouTube y ver el episodio. Mencionó, de hecho, usted que le gusta mucho el tema de la apologética. Ah, sí, claro. Jonathan es un apasionado con esto. Estuvimos hablando No, largo del tema. Jonathan tremendo. Sí, Buen muchacho él. claro. Se casa ahora en diciembre. Buen muchacho. Sí, sí. Ujú. Bueno, es capaz que para el momento en que vean el episodio ya va a estar casado también, pero entonces Ah, ahí mira qué sí. bien. Qué bien. Néstor, muchas gracias de nuevo por este episodio. Espero que para la gente que lo escucha haya sido de bendición. Sí, para mí también fue una bendición y siempre es un honor compartir. Siempre. Gracias, Néstor.